Muchas gracias. Gracias. Arturo Ávila, diputado de Morena, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarte, Susana. Federico Dorin, del PAN, ¿cómo estás? Bien. Y bienvenido, Gibran. ¿Cómo has estado? Gibran Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano. No he estado tan bien, pero ahora estoy muy contento de estar contigo, querida. ¿Estás bien Susana. ahora? Ahora estoy casi bien. Bueno, te extrañábamos, querido Gibran. Pues muchas cosas. A ver, pues vamos a dejar a Trump. Eso ya veremos la nueva pausa el 4 de marzo. Bueno, fuera que 4 de diciembre. Tenemos un problema con la elección del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia ayer, Federico? Bueno, pues es la crónica de un fraude judicial anunciado. La reforma se construyó a la mala, tú recordarás que en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el representante del Estado mexicano que nunca hubo un diagnóstico. Ellos dijeron que una cosa que iban a combatir en el Poder Judicial es que había conflictos de interés y que no había oportunidades para desarrollo profesional. Pues hicieron una tómbola. Chaira, el virrey Saldívar es el que va a controlar toda la corte. No lo tengo que argumentar mucho, pero ¿cómo iban los registros? No estaba participando nadie. Misteriosamente, 2 o 3 horas antes del cierre de registros, un montón de gente. Luego no entrevistaron gente, solo en el Poder Judicial. Pero ellos, las entrevistas que hicieron, algunas fueron por Zoom y duraron 5 minutos y las preguntas fueron 2. Y al final de cuentas lo que vimos ayer es pues como cuando reparten sus candidaturas, que hacen la tómbola y no importa si queda una vaca o un cerdo, como decía López Obrador, no va a ganar la vaca o el cerdo. Pues eso hicieron ayer en el judicial. No importa si postulan una vaca o un cerdo, mientras sea de Morena, lo que quieren es justicia chaira. ¿Coincides, Gibran? Bueno, la verdad es que fue un proceso absolutamente desasiado y de simulación. La lista de los candidatos nos llegó a las diputadas y los diputados 10 minutos antes de las 4 de la mañana. Entonces, con el argumento de que el lunes había sido día feriado. Imagínate tú que... ¿Una lista de cuántos eran? Más de 1,500. Ajá. Entonces, los diputados de Morena seguramente que sí tuvieron tiempo de revisarse los currículos para votar ese acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el acuerdo que venía del Senado, a conciencia. No, por supuesto que eso no sucedió. No se supo a quién se estaba votando, lo que hubo fue fe ciega en la labor de los encargados por la presidenta de renovar el Poder Judicial para hacerlo un poder militante, y me temo que esto no puede acabar bien, no hay manera ya de corregirlo, y esto pasa sí por irrespetar las formas. Los órganos deliberativos como la Cámara de Diputados deberían servir para eso, para deliberar, para escucharnos, pero eso no sucedió y no puede suceder cuando se publica un acuerdo con esa antelación. A ver, Arturo. Fíjate, a mí me da la impresión de que estamos en un momento histórico. Un momento tan histórico como el que celebramos ayer, que fue el aniversario de la Constitución de 1917. Por cierto, México fue el primer país en incluir derechos sociales en la Constitución. Y los conservadores, en ese momento, ¿no? Claro que se opusieron, ¿no? Porque ellos no creen en los derechos sociales, no creen en el pueblo, no creen en la gente, ¿no? Y tomando en cuenta esta analogía histórica, pues ¿qué está pasando? Que estamos volviendo a un momento histórico, donde nuevamente la Constitución voltea a ver al pueblo de México. Y el pueblo de México será, sí, quien elija quiénes van a ser sus ministras, sus ministros, sus magistradas, sus magistrados, sus jueces, sus juezas, ¿no? Muy a pesar de lo que piensan ellos. Porque ellos preferirían que fuera como antes. Es de los que ya preseleccionaron. En lo oscurito, ¿no? En lo oscurito. Que hubiera un intercambio de cuotas y cuates, ¿no? Que un Ortiz Mena, ¿no? Que la mejor chamba que hizo, que fue condonar más de 300,000 millones de pesos a empresarios, siguiera ahí. Pero pues hoy, ¿qué tenemos? Ahora sí tenemos listas preseleccionadas por comités de evaluación de los 3 poderes que se van a someter a votación el próximo 1 de junio. Sí tienes razón y sí tienes razón. O sea, el punto aquí es que si hay corrupción, sí hubo privilegios, sí se dejó de ver a la ciudadanía. Se favoreció a la oligarquía y... O sea, no podemos negar esa parte, ¿verdad? No la podemos negar. La ciudadanía nos sentíamos invisibilizados por los gobiernos, muy lejos.
Pero ahora está el otro exceso, el de las listas preseleccionadas, pues a favor de Morena, Arturo. O sea, si haces una revisión... Marisela Morales, bueno, una. aquí está, mira. Aquí está la lista. Marisela Morales a favor de Morena, perdón, me suena a que préstamela. a que fue procuradora en época de Felipe Calderón, ¿no? Si te Y bueno, ahí están varios nombres, ¿no? Y, ¿Villegas Sánchez Cordero? A ver, yo la conozco muy bien. Pero que el nepotismo... No, me parece... que no me suena, hay cosas que no me No, suenan. pero a ver, me parece que esa sí es desproporcionada. Yo lo voy a comentar porque ella sí es una persona que tiene mérito, que es una abogada reconocida, que tiene todas las facultades para poder aspirar. Pero si fuera de la oposición, ustedes estarían pegando el grito en el cielo. Ahí está en las listas, aprobada. Ahí está. Pues sí. O sea, nosotros Pues que sí, dijimos, por el oficialismo, la dejaron, o sea, oye, que se vaya a la votación, eligieron en el Poder Judicial de forma tramposa, ojo, porque el Poder Judicial lo que hizo es no puso a nadie a competir, se fue al mínimo probable de las listas y dejó los candidatos que ellos querían para que no hubiera ni siquiera una insaculación. ¿Qué pasó? Decidimos, ¿eso quieren los del Poder Judicial? Está bien, que el pueblo sabio elija. Pero eso que dijo es una mentira, como las de siempre de él. Hubo menos personas que se acreditaban ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahí sí les iban a aplicar un examen y porque ahí sí tenían que acreditar conocimiento. Y además todo no movilización ¿no? de votos con despensas. Entonces, todos los que estuvieron en los comités de evaluación del Congreso no tienen que acreditar su conocimiento. Acuérdate esta machincuepa de la sala superior, de que incluso están ahí nombres que no tenían ni el 8% del promedio, que es lo que ellos postularon en su bodrio judicial. Entonces, hay menos nombres y los que estuvieron en la tómbola judicial, pues obviamente tenían mejor probabilidad si estaban en el Poder Judicial porque había menos nombres que insacular de la tómbola, pero no es por las falacias que está diciendo Arturo. Hay gente que está doblemente en la boleta porque se apuntó en el Congreso y en el Poder Judicial. Entonces, el que algún ciudadano se haya registrado no tiene que ver con el desaseo de lo que ellos hicieron, porque a final de cuentas la alineación del equipo, sea titular o no, es de ellos. Los comités. Todos son fuerzas básicas de ellos en la boleta. Lo único que van a decidir los mexicanos es quién es titular y quién es banca. Pero todos los jugadores son de Morena. Y el director técnico es Saldívar, que lo que decían es que no iba a haber un poder fáctico en la corte. Que le llamaron el zar. Claro, y el virrey Saldívar tiene más control de esta corte que viene que el que tuvo, porque había contrapesos. Déjame nada más una cosa. Sí había problemas, pero el mecanismo funcionaba mejor. Por eso es que Lenia Batres, que nunca tuvo perfil para ser ministra, no salió nombrada por el Senado. Lenia Batres es el mejor ejemplo de que el sistema, que no era perfecto, tenía contrapesos y garantizaba perfiles mínimos, que Loreta y Yasmín, podrá decirse lo que sea, pero sí conocen de derecho, no han hecho el ridículo que ha hecho Lenia en la Corte. ¿La próxima presidenta de la Cámara, de la Suprema, Lenia? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Primero viene un proceso de elección. ¿Tú vas a votar por ella o por Yasmín? Fíjate qué bonito dice la Constitución. Pero por ella o por Yasmín. Los tres poderes de la Unión deben de presentar una terna por cada uno de los 9 cargos a elegir. Suma 27 postulaciones, ¿no? Fueron evaluadas por 3 comités de evaluación, seleccionaron 81 aspirantes, a las que se suman 3 ministras efectivamente en funciones, ¿no? Y a que aceptaron competir, dando un total de 84 nombres en la boleta. ¿Qué momento histórico de nuestro país? El pueblo al que le tiene tanto miedo Doring, al que le huye Doring, a los que los panistas no quieren, van a elegir a sus ministras y a sus ministros. Imagínate. Te lo digo, te enojas. Es un momento histórico. A ver, Gibran. Se enoja, cada vez que le digo por qué no le tengo miedo al pueblo y me someto al mandato del pueblo, se enoja y sale de aquí rasgado de vestiduras. Repíteselo. ¿No? Porque he ganado 7 elecciones y soy el diputado federal con más votos de todo el país. Ningún diputado moreno tiene más votos que yo. Bueno, aquí se pierden en detalles de la situación después del corte, dale. y de la legislación. La verdad, yo creo que sí tenemos que estar en el debate macro de qué es lo que significa esto para el país. Ahora que Arturo invocaba la Constitución de 1917, debo apuntar que en el Congreso Constituyente se discutió si los ministros de la Suprema Corte debían ser electos por vía popular y la izquierda, sobre todo la izquierda, propugnó para que esto no fuera así. ¿Por qué? Decían, las garantías individuales se tienen que cuidar y se tienen que respetar independientemente del juzgador. Regreso contigo, Gibran, sí, por favor.
Adelante. Bueno, los hermanos Flores Magón eran unos defensores del amparo que se ha limitado en este gobierno, y la izquierda revolucionaria fue defensora de que no tuviera que ver el voto popular con la elección de juezas, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque esto, decían, podría inclinar la balanza en contra de los derechos. Tú las garantías individuales no las puedes dejar en manos de personas que no estén capacitadas rigurosamente para interpretar lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Mucho me temo que con los requisitos tan flojos que pusieron para la elección de las personas juzgadoras, y además con el hecho que de estos más de 1,500, muchos no cumplen ni siquiera los requisitos ni académicos ni de recomendación, ¿eh? Con todo esto se garantiza que la justicia estará en manos de personas que pueden estar bien con el poder político, pero que no necesariamente tienen la preparación técnica en derecho que se necesita para defender los derechos de las personas que no pueden estar sometidos a la voluntad de las mayorías. Oye, sé que Arturo tiene un compromiso muy importante, nos quedan 4 minutos, va a salir a las